Eh, Les pido también que oremos por nuestro hermano Alex, que está aquí. Él sufrió un accidente. No sé cuántos saben que él sufrió un accidente. Por favor, oren por él. Se está recuperando. Gracias al Señor no pasó a mayores. Pudo ser más. Así que Alex, estamos orando por ti. También otro pequeño anuncio en lo que vamos buscando el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Y a partir del domingo 15 de septiembre, hermanos, reiniciamos la escuela dominical de los juveniles. Todos aquellos entre los 12 y 16 años, hermanos, nos vamos a reunir. Estas clases son solo posibles si los padres entienden su responsabilidad de traer a sus hijos. Así que, hermanos, si nosotros vemos que pasan 2, 3 domingos y los padres no asumen su responsabilidad de traer a sus hijos, las clases no serán canceladas, hermanos, porque es mejor entonces que ustedes hagan el trabajo de discipular, y espero que estén discipulando a sus hijos, pero todos los domingos a las 11 de la mañana vamos a reiniciar las clases. Antes de entrar a la lectura, hermanos, quiero hacer algo porque esta semana, si me lo permite el tiempo, esta semana muchos de nuestros jóvenes empiezan ya la escuela, otros empiezan la universidad por primera vez, otros entran a high school por primera vez. Así que voy a pedirle a todos los jóvenes que pasen aquí al frente, vamos a orar por ellos, por favor. Quiero pedirle a los jóvenes que pasen, los que están entrando a la escuela. Sabemos, hermanos, la agenda. Sabemos, hermanos, las artimañas de Satanás y la manera como quieren atentar en la mente de nuestros jóvenes. Así que voy a pedir a los jóvenes, por favor, que pasen, no sean tímidos. Sofía, Lorena, Jake, Adrián, los niños ya bajan, Daniela. Sí, claro. Jeremy. Vamos a orar por ellos, hermanos, porque nosotros creemos que los podemos tener en una burbuja y así nada va a atentar contra su mente o sus corazones. La verdad es que lo que queremos es formar jóvenes que al salir al mundo no se van a dejar llevar por la narrativa que el mundo les está ofreciendo, sino que ellos van a poder defender su fe con su propia vida, que ellos van a entender que tienen un dueño, que ellos van a entender que alguien dio su vida por rescate de ellos y que ha puesto su espíritu en ellos. Así que vamos a orar, por favor, por ellos. Amado Padre, gracias, Señor, que tú nos das esta oportunidad. Mira estos jóvenes, Señor. Te pedimos, Señor, que tú guardes su mente y su corazón. Tú conoces su condición espiritual también. Tú conoces de lo que están aquí, Señor, aquellos que han procedido, Señor, a la fe, al arrepentimiento, aquellos que han dado profesión de fe, aquellos que tienen la esperanza puesta en tu Hijo Cristo, aquellos que entienden que tienen un dueño, Señor, que la vida de ellos no les pertenece a ellos. Pero también en medio de estos jóvenes hay aquellos que están dudando aún, Señor. Y sabemos que es tu espíritu quien trae convicción. Así que te pedimos, Señor, que tú ayudes a estos muchachos, Señor. Que tu espíritu traiga claridad en su mente de las verdades que aquí son expuestas, de las verdades que se comparten también viernes tras viernes, Señor. Que no permita que sus oídos se inclinen a aquellas cosas que van a ir en contra de tu corazón. Guárdalo, Señor. Y a nosotros como padres, que crezca en nosotros la responsabilidad, Señor, de entender que mientras que el mundo los está discipulando, los está adoctrinando, nosotros no podemos bajar la guardia. En Cristo Jesús, también, Señor, ayúdalos a no caer en relaciones, Señor, que tu palabra prohíbe. Están en esa edad, Señor, en la cual las tentaciones de sus propios corazones, Señor, los van a llevar a tomar decisiones pecaminosas. Así que guárdalos, Señor. Guárdalos, estórbalos, Padre amado. Y nosotros como Padre, Señor, que estemos vigilantes a todo tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, hermanos, estando ya en Marcos capítulo 11, me perdonan el tiempo que me tomé. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Marcos capítulo 11, versículo 1 al versículo 11. Esta es la palabra del Señor que es inerrante. Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén,
junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban rama de los árboles y la tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían atrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Pueden tomar asiento. Voy a invitar a mi hermano Guillermo, que hoy tiene el encargo sagrado de presentarse como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Le voy a pedir a mi hermano Guillermo, por favor, que suba. Permíteme orar por ti, mi hermano. Amado Padre, te damos gracias, Señor, que en tu plan divino no solamente has decidido revelarte a tu pueblo por medio de tu palabra, sino también que has decidido usar vasijas de barro, Señor, para dar a conocer el gran misterio, Señor, del Evangelio. Tú has decidido, Señor, usar hombres quebrantados de corazón, humillados por su pecado, Señor, para que sean proclamadores de tu palabra. Ayuda a mi hermano, Señor, tú conoces sus debilidades, tú conoces, Señor, tus limitaciones, y que en medio de todo tu nombre sea glorificado. Danos oídos, Señor, inclinados al gozo de escuchar tu palabra proclamada en Cristo Jesús. Amén. Vamos a acomodar esto. Ahora sí, buenas tardes, que el Señor los bendiga. Vamos a orar primero para que a pedirle al Señor que nos guíe en esta tarea y para que nos ayude a nosotros a enfocarnos en su palabra. ¿Sí? Padre bueno, Señor, en esta hora nos disponemos, Señor, unos a decir tu palabra y otros a escucharla. Padre, ayúdanos, Señor, a enfocarnos en ella. Ayúdanos, Señor, a meditar en ella. Podamos, ah, Señor, abrazarla y poder ser obedientes a aquello que tú nos pides, Señor, por medio de tu palabra. Te pongo en tus manos, Señor, ayúdame a mí también en esta tarea, Señor, y todo sea para la edificación de tu pueblo y para la exaltación de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a bajar el volumen primero de los teléfonos para que no haya ningún tipo de distracción. ¿Eso? Las expectativas forman parte de lo que somos. Es una respuesta humana hacia algo del que se tiene cierto respaldo. Mejor dicho, consiste en depositar nuestra confianza en aquello que, según las evidencias que vemos, es probable que ocurra.
No existe cosa más frustrante para el hombre que el tener una expectativa de algo o de alguien que llegado el momento no era lo que tanto esperábamos. Y eso causa decepción. Una emoción dolorosa que se despierta en una persona al incumplirse una expectativa construida. Cuando se depositan todas las ilusiones en esperar algo en concreto y cuando llega el tiempo no sucede, o si sucede, no es lo que con ansias estábamos esperando. Y es entonces que la decepción trae consigo a sus amigos tristeza, dolor, decepción, rabia, engaño, y lleva a hombres y mujeres a tal punto de que sus emociones los lleven de un momento eufórico, gritando con gran júbilo, con gran bendición y elogiando al que venía a salvarlos, y pasar en poco tiempo a un odio colectivo queriendo y exigiendo para su Mesías una de las muertes más humillantes, de máxima vergüenza y tortura que solo se infringían a los más grandes y despiadados criminales. Y eso fue lo que pasó cuando el pueblo judío se hizo una imagen de un rey que los libraría de la opresión romana. Tenían altas expectativas de que aplastaría a sus opresores y les devolvería su independencia y su identidad perdida, que los librara de un dominio terrenal y no de sus pecados. Pero esa expectativa fue creada a causa de un mal entendimiento a una promesa, producto de una ceguera espiritual a causa del pecado. El día de hoy hemos llegado al capítulo 11 de esta serie del Evangelio de Marcos, donde junto con los otros tres, Mateo, Lucas y Juan, narran uno de los eventos más conocidos a nivel mundial y que se celebra como el Domingo de Ramos, o también la llamada entrada triunfal, como comúnmente se le conoce. Este evento va a marcar el tramo final o el comienzo de la última semana para el cual nuestro Señor Jesucristo, el Verbo que estaba con Dios y que era Dios, se hizo carne y había venido a este mundo. Donde el plan determinado de Dios, donde por el plan determinado de Dios sería entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarían a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará, como se lo había dicho a sus discípulos que sucedería. Y que esto conocemos o es muy conocido como la Semana de la Pasión o Semana Santa. Esta es la última semana del ministerio terrenal del Hijo del Hombre, de un rey que se despojó de su gloria y que no vino para ser servido, sino que había venido a dar su vida en rescate de muchos. La muerte sustitutoria de Cristo por la de su pueblo. Nuestro Señor Jesucristo no había venido a cumplir ni a llenar expectativas de nadie. Él vino a glorificar al Padre, vino a cumplir su voluntad, el único plan eterno, el único plan divino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo en los últimos sucesos venía derribando conceptos cerrados de cómo ser salvos. Al hacerle ver al joven rico que no era por guardar los mandamientos, o mejor dicho, no era por obras, y al igual que cualquier otro hombre, necesita de la gracia de Dios para regenerar su corazón y estar dispuesto a renunciar a lo que más ama, aquello que le da un sentido de seguridad por el Señor. Nuestro Señor enseñó a sus discípulos que si querían ser grandes o si querían ser los primeros, también tendrían que ser siervos de todos.
algo que es contrario al mundo, ¿verdad? Porque a quien le es otorgado el poder y es grande, se enseñorea del resto, haciéndoles notar todo el poder, todo el peso de su poder. La semana pasada nuestro hermano Darwin expuso sobre el ministerio del Mesías en Jericó, mientras Jesús se dirigía con firmeza y con determinación a Jerusalén para cumplir su misión. Nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos y mucha gente venían como caravana camino a Jerusalén. Muchos venían temerosos, pues los principales y los líderes religiosos buscaban a Jesús para matarlo. Muchos venían alegres, emocionados por los milagros que presenciaron y esperanzados en su libertad. Grandes multitudes habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Y es así, con toda esta expectativa por la llegada de Jesucristo en medio de la preparación de la Pascua, es que el pueblo judío recibe entre aplausos, gozo, alabanza a quien ellos pensaban que era su libertador. Un gobernante terrenal con poder, influyente, y sin darse cuenta, a causa de su pecado, estaban recibiendo al Mesías prometido, al Rey de Reyes. Lo he dividido en tres partes. Recibían a un rey divino, versículos del 1 al 3, a un rey humilde del 4 al 8 y un rey que se duele, versículos del 9 al 11. Hay muchos detalles en este pasaje, hay mucho significado, pero vamos a enfocarnos en aquellos que el autor quiere que podamos ver. Versículos del 1 al 3. Jesús se acercaba a Jerusalén y hasta ese momento Jesús había tratado de pasar desapercibido. No quería que nadie supiera que él era el Mesías porque, como él mismo dijo, aún no había llegado su hora. Había escapado porque lo querían hacer rey. No permitió que los hombres manipularan su plan, pues él no vino a ser un rey político, porque su reino, como después él se lo diría a Pilatos, su reino no es de este mundo. Pero ahora cuida y lleva a cabo minuciosamente su entrada a Jerusalén para que el propósito eterno de Dios se lleve a cabo. Ya se encontraba en Betania, un lugar especial y muy importante para su ministerio. Era un lugar donde él solía compartir con amistades, iba con regularidad. Ahí estaban Marta, María, Lázaro. También es ungido en la cabeza con un aceite precioso, dice la Escritura, anticipando su sepultura. Es invitado a cenar en casa de Simón el leproso y regresa después de haber entrado a Jerusalén, como leemos en el versículo 11. Betania fue el lugar donde resucitó a su amigo Lázaro y fue esa resurrección de Lázaro que hizo que muchos judíos creyeran en Jesús y que una gran multitud lo siguiera con entusiasmo. Pero fue también esa resurrección la gota que derramó el vaso que hizo que los principales sacerdotes y líderes religiosos llegaran al acuerdo de matarlo por el temor de perder su posición, su estatus, su privilegio, el control de todas las operaciones que se hacían en el templo, y porque además era la evidencia del gran poder de Dios, del gran poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando hace eso, dice, yo soy la resurrección, la vida, y todo el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Cerca de allí había otra ciudad llamada Betfagé, y es probable que de aquí se hayan llevado al pollino que el Señor necesitaría. Ambos pueblos se encuentran relativamente cerca uno del otro, ubicada en la misma colina, a un lado del Monte de los Olivos.
y de donde podía mirar a Jerusalén a través del valle Cedrón. Y este valle es significativo porque es por donde salían las cenizas de los ídolos que eran quemados en el Antiguo Testamento, pero que en ese momento servía de drenaje para la sangre de corderos y los animales sacrificados durante la Pascua. Así que el Señor da instrucciones a dos de sus discípulos de ir a una aldea que estaba frente a ellos. De igual manera, enviaría más adelante a Pedro y a Juan para preparar la Pascua. Y eso está en el capítulo 14 del libro de Marcos. Comentaristas suponen que fue a estos dos a quien el Señor envía por el pollino, aunque Marcos no lo dice. De la misma manera que al comienzo de su ministerio el Señor los envía de dos en dos, no solo como una práctica prudente, sino porque aplica y obedece a las Escrituras, porque siempre es mejor que dos, en Eclesiastés 4, del 9 al 12. Y esto nos muestra una vez más cómo es el trabajo en comunidad dentro de la iglesia. El Señor es quien dictamina todo lo que se va a hacer adentro de la iglesia. Uno no se manda solo, uno no impone sus ideas. Nunca es un trabajo en solitario, el trabajo es compartido. El Señor en su sabiduría lo diseñó así. Y vemos esa práctica desde los comienzos de la iglesia. Para citar un ejemplo, en Hechos 13 es el Espíritu Santo quien llama a Bernabé y a Pablo, y es la iglesia quien los envía a donde Dios quiere enviarlos. Y este es otro momento donde una vez más dejará ver su naturaleza divina, su omnisciencia, su preconocimiento de las cosas, y les da con lujo de detalles, con exactitud, dónde, cómo y en qué condiciones iban a encontrar al animal que mandó buscar. Y aunque en paralelo, en el libro de Mateo, dice que hallarán una asna atada y un pollino, que es la cría joven de un asna, que es un burrito, perdón, aunque en paralelo dice que hallarán una asna atada y un pollino con ella, no contradice lo que dice Marcos, ¿sí? Un pollino es la cría de un asna joven, lo que podemos decir que es un burrito, y por la edad que tenía el burrito, podría necesitar de su madre para que los pueda seguir, pueda irse con ellos. También vemos su divinidad al anticiparse y saber de quién preguntarían, de alguien que preguntaría, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué se lo están llevando? Eso muestra su atributo divino. No solo podemos notar su omnisciencia, sino también su soberanía y autoridad sobre su creación. Primero, para que al solo escuchar el dueño de los animales que el Señor lo necesita, no pusiera resistencia y los deje ir con los animales. Demuestra que Él tiene el señorío sobre todos, aceptando así la autoridad de Jesús. Ahora, puede ser también que como nuestro Señor tenía muchos seguidores de muchos pueblos, a donde había ido, este hombre del pollino sería uno también de aquellos que reconocerían a Jesús como su Señor. Y vemos el sometimiento a nuestro Señor. A veces nosotros pensamos que es solo nuestro Salvador y no nuestro Señor. No como el que tiene autoridad y ejerce su señorío sobre nosotros. Señor, ya tú me salvaste, pero déjame resolver mis problemas a mi manera. Tu palabra dice esto, pero
aquí se hace mejor lo que yo digo, lo que yo creo, lo que a mí me funciona. Yo voy los domingos, te canto, te alabo, pero mis decisiones van a depender según el momento, pero no según su palabra. Y aunque de manera graciosa nosotros decimos a nuestras esposas, sí, mi amor, así debe ser con el Señor, pero no de manera graciosa. Él es el Señor y todos debemos de decir lo que tú digas, Señor. Además, nosotros pensamos que somos dueños de las cosas terrenales y nos sentimos orgullosos de poseerlas. Y si el Señor lo permite, amén, bienvenido, pero esa no debe ser nuestra meta. Ese no debe ser nuestro propósito en la vida. El aire que usted respira es de Él. El cuerpo que usted tiene le pertenece a Él. Usted no hace funcionar sus órganos. Es Dios quien los tiene en control. Él es el dueño, el Señor y soberano de todo lo que hay aquí en la tierra como allá arriba en los cielos. Porque como dice su palabra, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y eso es motivo más que suficiente para dejar de seguir confiando en nosotros mismos, en nuestra autosuficiencia, en nuestro orgullo, en mi propia sabiduría y confiar única y plenamente en el Señor y en su palabra. Vemos además la sumisión de la creación ante su creador. Un pollino que nadie había montado jamás, aún está, y yo creo que la gran mayoría que estamos aquí sabemos que es difícil montar a un caballo que nadie lo ha montado, mucho menos a un pollino. Aún estaría en su estado salvaje. Y se deja montar mansamente por nuestro Señor. Y vemos ahí la sumisión del pollino ante su creador. La manera en que todo esto se da tiene mucho paralelo con otros pasajes, tiene un significado. Usar un animal que nadie ha montado o puesto a trabajar es apropiado para usos sagrados, para darle su propósito un carácter de santidad. En Números 19 y en Deuteronomio 21 lo pueden leer. Pero en Éxodo 13, versículos 12 y 13, en la consagración de los primogénitos para recordar su liberación de Egipto, dice lo siguiente. Todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, o mejor dicho, quebrarás el cuello. Todos estos sacrificios rituales apuntan a Cristo y su obra. Mirando la escena de nuestro Señor entrando en un pollino que nadie ha montado para luego ir a la cruz y morir, y el pollino después regresar a su dueño, lo que representa es la gracia de nuestro gran Dios. Un pollino tierno condenado a morir, si no es redimido, un sustituto, un cordero redentor y la salvación del pollino a través de la muerte de este cordero, para luego regresar con su dueño. La realidad de esto es que todo hombre nace condenado a una muerte eterna, separado de Dios, nace muerto en sus delitos y pecados y necesita ser redimido, necesita de un cordero, alguien que muera en su lugar. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y por medio de su sangre, por medio de su sacrificio perfecto, obtenemos redención, el perdón de nuestros pecados. La entrada de Jesús a Jerusalén tuvo lugar el día de la selección de Cordero para la Pascua. Y Cristo estaba proclamando que Él era el Cordero Pascual que Dios había elegido y que daría su vida por la humanidad. Un Cordero al que no habían encontrado culpa ni había cometido pecado. Pero Dios lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Mis hermanos y amigos que nos acompañan, el Señor sabe dónde, cómo y en qué condiciones te encuentras y en qué condiciones se encuentra tu alma. Pero solo si te arrepientes y pones tu fe en esa obra de redención, tus pecados serán perdonados y restaurará la relación en que se rompió en el Edén entre tú y Dios. Y yo me incluyo en ese tú. Esto hace evidente la naturaleza del rey que estaría entrando a Jerusalén. Un rey divino, un rey soberano, un rey señor de todo, un rey salvador, pero también un rey humilde. Todo sucedió como Jesús se los había dicho a los discípulos. Ellos trajeron el pollino para que el Señor pudiera entrar a Jerusalén. Obviamente no porque estuviera cansado, porque estaba acostumbrado a caminar mucho durante su ministerio aquí en la tierra, sino que fue de manera intencional para cumplir así lo que ya estaba escrito. En Mateo 21:4 confirma este hecho. Dice que esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta en Zacarías 9. No dice en Zacarías 9 por si acaso. Entonces, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y esto lo vemos en Zacarías 9. Hace más de 450 o 500 años alrededor había sido profetizado este evento, que al igual que su llegada a este mundo, su llegada a Jerusalén, también había sido profetizado. Así que Dios deja plasmado por medio del profeta cómo llegaría el prometido heredero al trono de David. Zacarías 9:9 dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Lo que confirma es que la escritura es la verdadera, inerrante, confiable palabra de Dios que trasciende en el tiempo. Los discípulos tuvieron cuidado de su maestro, echaron sus mantos sobre el pollino, improvisando así una montura. Y la multitud que lo seguía y la gente que lo recibía empezaron también a tirar sus mantos y ramas de árboles por todo el camino. Juan es más específico, el libro de Juan es más específico, y dice que fueron ramas de palmeras. Y los mantos y estas ramas se usaban como símbolo de sumisión, de alabanza y de victoria, reconociendo la posición real de Jesús y dando así recibimiento a su Salvador mesiánico, que a diferencia de los reyes terrenales, llegaban a tierras que habían conquistado en grandes caballos de guerra, con monturas reales, con soldados alrededor, con toques de trompetas, haciendo notar su poderío. Y en contraste con ese modelo de rey terrenal, nuestro Señor no entró desafiante en un pura sangre o en un carruaje imponente o en un caballo de guerra. Ni mucho menos sus discípulos venían como temibles soldados armados a desterrar a los romanos y a tomar posesión del reino. Recuerden que venían temerosos, caminando de pueblo en pueblo, casi no llevaban nada con ellos. La gente que los acompañaban eran los olvidados, los desechados, algunos habían sido leprosos, ciegos, y por lo menos una ex prostituta formaba parte de su comitiva. Nuestro Señor Jesucristo no venía como un rey terrenal, Él había venido como un rey totalmente diferente al que habían visto a través de la historia, un rey que no somete o que gana usando la fuerza, sino un rey que tiene misericordia y que da gracia a quien va a él, un rey que tiene éxito en un aparente fracaso, un rey que vence cuando pierde. Porque aun siendo Dios, se despoja de sí mismo y tomó forma de siervo. Él vino a servir, no a ser servido.
Así que la humildad de nuestro Señor Jesucristo está en total dependencia del Padre para cumplir su voluntad. Y es obediente del plan divino para morir en una cruz. Y esta nación, según la historia, había sido sometido por los babilonios, por los persas, por los egipcios, por los sirios, y ahora se encuentra bajo el dominio romano. Ellos querían un rey que reclamara el trono de David, ellos querían un libertador. No tenían rey. Dios había permanecido en silencio por más de 400 años, y cuando les envía un profeta que les decía el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, lo matan. Y me refiero a Juan el Bautista. Así que con todas las señales y milagros que le vieron hacer a Jesús, les incrementó más las esperanzas y las expectativas de que este era el hombre que tendría que salvarlos y liberarlos de esta opresión romana. Y estaban a pocos días de celebrar la Pascua en memoria de la liberación que Dios les había dado. Ellos pudieron haber pensado, es ahora. Aumentando así aún más su júbilo y sus gritos. Eso lo vamos a ver en el tercer punto. Aumentando así mucho más el grito de las muchas personas que lo recibieron. Pero al hacer todas estas señales, lo que Jesús estaba declarando es quién era Él, mostrando su naturaleza divina para darse a conocer como el verdadero Mesías que vino a salvarlos. Y lo que estaba haciendo Él era mostrando su identidad. Nuestro Señor Jesucristo hacía su entrada en un pollino, cría de asna, un animal inofensivo, símbolo de la realeza para los judíos. El rey Salomón, cuando fue ungido, entró en la mula de su padre David. Así que la entrada en un burrito representa la naturaleza pacífica de su ministerio terrenal y su humildad como rey, que venía a traer paz, la paz que necesita todo hombre, porque su pecado lo pone en enemistad y en guerra con Dios. Él es el príncipe de paz. Él vino a traer paz entre Dios y el hombre por medio de lo que estaría a punto de hacer en algunos días después de ir voluntariamente a la cruz. Pero nuestro Señor también es un rey que se duele. Nuestro Señor Jesucristo es recibido por la gente emocionada en medio de esta alabanza. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. Y estas son estrofas del Salmo 118 que entonaban colectivamente en las fiestas religiosas como la Pascua, recordando y dando gracias por la liberación del pueblo de mano de los egipcios. Hosana quiere decir, sálvanos. Pero por la manera en que se lo decían a Jesús, lo hacían como un ruego. Oh Señor, te rogamos, sálvanos ahora, sácanos de esta opresión. Reconocemos que vienes de parte de Dios, que tú eres el Mesías, el que nos va a dar la libertad. Bendito es el reino de nuestro padre David. A David le había sido prometido por parte de Dios que de su linaje establecería un reino, que de su linaje vendría el heredero al trono, de su linaje vendría el Mesías. El problema es que no entendieron que ese reino no sería en ese momento. Él había venido a librarlos de sus pecados dando su vida.
su reino eterno se dará cuando Él regrese por segunda vez, y todo creyente debe anhelar ese momento. Todo creyente debe anhelar que ese momento llegue ya. La emoción que tenía esa gran masa de gente sería temporal. Es algo así como un falso avivamiento, una falsa adoración, porque su reconocimiento de quién era Cristo no fue consistente. Al momento que se dieron cuenta que no era el rey que ellos tantos esperaban, que no les iba a cumplir lo que ellos pedían, en pocos días se dejaron manipular por los líderes religiosos, quienes querían ver a Jesús muerto y se unirían a ellos gritando frente a Poncio Pilatos: crucifíquenlo. Hay un pasaje en Lucas 19, del 41 al 44, que nos hace ver qué es lo que había en el corazón de nuestro Señor en pleno camino y momentos antes de entrar a Jerusalén. Y esto es antes de ver el versículo 11 de nuestro pasaje de Marcos. Y dice lo siguiente: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de su visitación. Sus emociones no eran de alegría como muestran muchas veces en las películas, entrando sonriente al pueblo de Jerusalén. El corazón de nuestro Señor estaba conmovido, tenía tristeza por su pueblo. Como un padre tierno lloraría por un hijo rebelde o que va derecho a la destrucción. Así que llorar al ver la incredulidad de su pueblo, porque el Señor conocía verdaderamente la superficialidad que había en sus corazones. La tristeza invade el corazón de nuestro Señor porque sabe lo que vendría después al profetizarles su futura destrucción. Y mis hermanos, Jesús no es indiferente ante el pecado del hombre. Se duele de la condición humana. Rechazar al Mesías va a traer consecuencias destructivas a tu vida, eternas. El rechazo al Mesías les traería a ellos consecuencias terribles. Serían invadidos por un general romano llamado Tito en el año 70 después de Cristo, quien capturaría a este pueblo en un día de celebración de la Pascua y destruiría totalmente la ciudad junto a los que en ese momento se encontraban dentro de Jerusalén, dentro de la ciudad, como consecuencia del juicio de Dios a este pueblo, porque no reconocieron ni aceptaron que Dios mismo era quien los estaba visitando. Y por lo que dice la historia, dice que murieron más de 1.000.000 de judíos. Pregunta para meditar: ¿cómo se pone tu corazón al ver a personas rechazar el Evangelio? ¿Hay realmente un dolor y amor en el corazón por aquellos que rechazan abiertamente al Señor? Y no me refiero únicamente a mi familia, sino a aquellos que vemos que abiertamente rechazan al Señor. ¿Qué es lo que hay en tu corazón?
¿O qué es lo que hay en nuestro corazón? Hermano, ¿eres empático con el sufrimiento de la gente que no conoce a Cristo? ¿Hay un dolor y un deseo de alcanzar al perdido dentro de ti? ¿O decimos, ya te va a llegar tu hora? Ahora, si eres alguien que conoce de Dios, que ha escuchado el Evangelio, pero que has decidido voluntariamente no rendir tu vida a Él o vivir a espaldas, o haces oídos sordos al consejo de Dios, si cierras tus oídos al Evangelio, eso trae dolor al Señor, pero también va a traer consecuencias a tu vida, consecuencias eternas, va a traer juicio. Y es de esta manera como nuestro Señor entra al pueblo de Jerusalén. Versículo 11 dice, y entró Jesús a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania. Lo que el Señor habría mirado tiene mucha relación con lo que vendría después, con la purificación o la limpieza del templo y la maldición de la higuera como juicio por la esterilidad de Israel, que seguro nuestro pastor Rodrigo va a traer la exposición en las siguientes semanas. Así que no voy a hacerle spoiler. Pero hubo una gran decepción de nuestro Señor al entrar y ver en lo que se había convertido el templo de Dios. Se había convertido en una cueva de ladrones, como él mismo lo llama versículos más adelante. Había una corrupción total donde los líderes religiosos eran los beneficiados. Había demasiada actividad, pero sin ningún fruto. Jesús es el reino divino, el rey prometido a Israel. Vino como rey humilde que fue voluntariamente a la cruz para salvar a su pueblo. Murió y resucitó. Y él vendrá por segunda vez y no vendrá cabalgando un pollino, mi hermano, mi amigo, sino como está en Apocalipsis 19:9 en adelante, vendrá en un caballo blanco, será en días de paz y triunfo para los justos, pero los que estamos en Cristo, de días de paz y triunfo para los justos, para los que estamos en Cristo, pero de temor y llanto para los incrédulos, y vendrá él como el Señor de señores y Rey de reyes, con poder y gloria, reclamando su reino que será eterno. El gobierno del Mesías será absoluto cuando Dios ponga a sus enemigos por estrado de sus pies, día que nosotros esperamos. Mi amigo, tú que nos visitas o que ya tienes un tiempo con nosotros, ¿aún no crees que exista esa enemistad entre Dios y el hombre? ¿Y que no necesitas ser reconciliado? ¿Te cuesta creer eso? La Escritura dice que el hombre sin Cristo está perdido, aun cuando parezca tener una vida próspera. Está perdido para el propósito que Dios lo creó, y es por el pecado. No creas que por estar en medio nuestro o porque Dios te dio lo que estabas buscando, eres de Él. Necesitas ser redimido. Pero la buena noticia es que ya uno pagó para redimir. Nuestro Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados, cree en Él, cree en lo que Él hizo y acéptalo como tu Señor, como tu Rey. La humildad de Cristo no era porque tuviera una baja autoestima o porque callaba y no decía nada o porque daba una impresión de sumisión.
Porque tú puedes tener esa misma actitud y estar lleno de orgullo, sino que su humildad consistía en su carácter íntegro y en que aún siendo Dios se despojó de sí mismo para tomar forma de siervo. Él vino a servir, no a ser servido. La humildad de nuestro Señor Jesucristo lo lleva a una total dependencia a hacer la voluntad de su Padre, obediente del plan divino para morir en la cruz. Jesús no oraba por sus propios intereses o por sus propios placeres. Él oraba para cumplir la voluntad del Padre. Él oraba intercediendo por los demás. ¿Estamos buscando nosotros crecer en esa clase de humildad? La humildad considera a los demás más importantes que nosotros mismos. La humildad no solo soporta, sino que con mansedumbre y amor lleva o llevamos las cargas los unos a los otros. La gente recibía a Cristo alabándole para que le cumplan sus expectativas. Mi hermano y mi amigo, ¿qué expectativas tienes tú de Cristo? ¿Vienes a Él porque aún piensas que te va a resolver tus problemas? ¿O lo buscas por quien Él es? Aun cuando en su soberanía te permita pasar por momentos difíciles. El Señor mismo dijo que no tenía dónde recostar su cabeza. Su propósito no fue hacerse de posesiones ni famoso. Todo lo que usó, aún su tumba, no era de él, fue prestado. Y señalamos a muchos que andan en los púlpitos queriendo ser ellos el centro de atención, que buscan nombres, títulos, dinero, y realmente que el Señor tenga misericordia de ellos y que los lleve al arrepentimiento. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Por qué venimos los domingos? Tal vez no buscamos ser famosos o tener una ambición a gran escala como estos falsos maestros, pero sí tal vez buscamos ser mejor que el otro. Quiero ser mejor que mi hermano, quiero ser mejor que este que está haciendo esto aquí o allá. O desear lo que tiene mi hermano. En lugar de desear ser como Cristo y en lugar de desearlo a Él. En lugar de venir y decir, habla Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido escuchar tu palabra. Padre eterno, Señor, que examinemos nuestro corazón, que podamos realmente ver qué hay dentro de nosotros, qué expectativas tenemos al venir a buscarte. ¿Cuál es, Señor? ¿Qué es lo que qué es aquello que nosotros anhelamos? Que podamos, Señor, escudriña nuestro corazón, Señor, para poder realmente desear ser como tú. Padre, ayúdanos a verte como no solo nuestro Salvador, sino como aquel Rey soberano que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Padre, ten misericordia de aquellos, Señor, que rechazan tu nombre. Tráelo, Señor, a salvación. Padre, que tengamos dolor, que miremos con compasión a aquellos que rechazan abiertamente tu palabra. Señor, lo único que queremos hacer es exponer tu evangelio y que las personas puedan venir a ti en arrepentimiento y fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, que el Señor los bendiga.